Los que vivimos ahí y que el tornado nos llevó absolutamente todo, reconstruimos prácticamente todos la casa en el mismo lugar. Yo digo reconstruimos porque fueron mis padres en ese momento. Pero sí hay un detalle que lo que se ve hoy en cuanto a vegetación, el terreno quedó arrasado, arado y tapado de escombros. Nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, lo cuento como experiencia para que ustedes sepan cómo es, porque uno dice reconstruimos una ciudad, en realidad cada familia se tuvo que poner al hombro, eran otros tiempos y económicamente se podía. Por ejemplo, en el caso de mi familia, yo lo contaba hoy temprano, mi papá sacó 2 créditos, hizo 2 casas, que fue la nuestra, que tenía 1 año y que la perdimos en el tornado, y la de mi tía, que ella quedó sola porque mis abuelos murieron y ella era soltera. Entonces hubo que, o sea, él pagó con su, él era zapatero, mi papá arreglaba zapatos, mi mamá docente, pagaron las 2 casas, ¿no? Durante mucho tiempo con un crédito. Pero también cuando Lisandro habla de la vegetación, hay que decir que, por ejemplo, en mi casa nosotros por años no tuvimos nada en el patio, solo tierra y escombros. Porque la tierra quedó, o sea, todo quedó sepultado, solo había escombros en el patio. O sea, no había manera de que crezca una planta, de que uno, o sea, hacía un pozo para plantar una planta y sacabas escombros. ¿No? Es como para tener una idea cómo es el día. Hoy ya no es así, obviamente, pero eso lleva años, llevó tal vez 20, 30 años poder tener, no sé, un lindo patio con una linda planta. Sí, vos sabés que, Fabián, a propósito de lo que marcás, y te vas a dar cuenta de lo que te voy a decir y te voy a marcar, porque hay muchas cosas, la mayoría que son bellas, que rebrotaron, pero hay cosas que todavía asombrosamente perduran en el tiempo. Vos debes tener en tu cabeza la historia de la familia Herrador, de Hugo Herrador, que sufrieron la muerte de 5 integrantes y 6 heridos. Hay un terreno que increíblemente en esa zona prácticamente residencial que tiene San Justo, por excelencia, está vacío. Hace 50 años que el terreno está vacío, está allí muy cerca de lo que eso era tu casa, sí, a la en Boulevard Roca Salteña. Lo ubicás al terreno, Fabián, sí, el que te digo, es el único que está vacío, tiene un cartel de venta 50 años después. En ese lugar venían en el aire 2 camiones cargados con arena y aplastaron la enorme casa que tenía la familia Herrador, cuando hubo 5 muertos y 6 heridos. Hay una historia muy oscura detrás de eso, hay un misterio, porque a Hugo Herrador, que le construyeron la casa por parte del Estado, como vos decís, otros sacaron créditos, a Hugo Herrador, el escribano, que yo no doy el nombre por una cuestión legal, pero esto me lo contó Hugo, además de sufrir todo esto que estoy contando, sufre una estafa por parte del escribano, que se aprovecha, que el viento le voló todos los papeles, y no sé de qué forma, pero esto me lo contó Hugo, se queda con el terreno. Lo fue peleando a través del tiempo, nunca pudo recuperarlo, y ese lugar está vacío increíblemente 50 años después. Es un misterio, y uno puede decir, claro, ¿quién lo va a comprar conociendo esta historia? Después de cada una de estas tragedias siempre quedan este tipo de historias, como por ejemplo, a muchos de nosotros nos ha pasado, yo estoy contado por mi tía, que también, bueno, yo tengo mi mamá, mi tía y mi papá, que eran nuestros mayores referentes ya fallecidos, pero mi tía, que terminó siendo, porque terminó viviendo al lado nuestro, porque se murieron nuestros abuelos y ella quedó sola, mi segunda mamá, mi mamá del corazón, contado por ella, haber encontrado, por ejemplo, lo poco de valor que uno tenía de los abuelos, por ejemplo, nuestro que fallecieron los papás de mi mamá, en casa de otros. ¿No? Haber ido a la casa de alguien o encontrarte con que, bueno, había cosas que no pertenecían. En otro lado. También está esta historia, ¿no? Que por ahí la gente de la tragedia y del poder recopilar cosas que encontraste tiradas por ahí, pasando por oro y otras cosas que eran de valor caro, los sentimientos personales, más allá del valor, ¿no? De haberlo encontrado en manos de otro. Claro. Son detalles, Lisandro, que seguramente no pasan desapercibidos, ¿no? Porque uno en su casa guarda, más allá de los objetos personales, recuerdos, parte de la historia familiar y obviamente un hecho de ahí de haber perdido eso, ¿no? Sí. Y reconstruir todo eso. Sí, aparte que uno necesita, todos como seres humanos necesitamos aferrarnos a algo del pasado, no sé, yo...
siempre escucho a la gente que le tocó pasar la inundación, que dice, bueno, pero perdí, no importa lo material, pero a lo mejor perdí el álbum de casamiento. Sí. Nosotros, por ejemplo, de nuestra infancia no tenemos nada. Claro, o sea, nada. En mi caso, claro, no hay prácticamente nada. Yo alcancé a ver una vez una foto de la casa que teníamos, que tenía 1 año, que fue la que se llevó el tornado. Y algunas otras cosas, tenemos mis hermanos menos, porque eran más grandes, como que uno se queda sin esa parte, ¿no? De la historia. Pero bueno... Y acá estoy viviendo, Fabiana, en la página 154 y 155 del libro, está la historia que me contó tu hermano, Juan Carlos. Hay una foto de niños de Juan Carlos y de tu hermana Estela Maris. Y bueno, está la historia en 2 páginas, una historia también muy conmovedora, donde bien contás vos, fallecieron tus abuelos. Bueno, Juan Carlos me contó todas esas secuencias de segundos de lo que se vivió dentro de tu casa donde estabas vos. Sí, tal cual. Supongo que te habrá dado la del libro que le está rompiendo, ¿o no? Que está sentado con mi hermana al lado, ¿no te dio esa? Hay una foto. Mirá, vos sabés que están muy chiquitos, están como mirando, claro, un libro, creo que están mirando un libro. Sí, ¿viste? Sí, me ¿Cómo imaginé. es? Que reconstruíla, por favor. Me imaginé, no, es una foto que nosotros después empezamos a recopilar un montón de cosas. Está mi hermano sentado con los rulitos y está como mi hermana como que lo mira porque en realidad tiene un libro en la mano y lo está intentando romper. Y mi hermana lo mira como diciendo, un desastre, sí, me acuerdo de esa foto. Bueno, vos sabés que a propósito, Juan Carlos me contó, que es lógico, que tu mamá no quería saber nada con guardar recuerdos de ese tiempo. No, no quería, no, ella se negó siempre, o sea, le causó mucho dolor y no quería recapitular sobre... No quiso, o sea, cada uno capitaliza como puede estas cosas que le pasan. A algunos les hace bien contar, a otros no. Ella no quería, no le gustaba ver fotos tampoco de su casa porque la había perdido y para ellos fue muy costoso hacer esa primera casa y hacer una segunda. Así que mis viejos son gente que ha laburado mucho y que se ha sacrificado un montón. Y sí, es cierto, a ella no le gustaba hablar ni del tornado siquiera, ¿no? En mi casa yo hablé mucho esto más con mi tía, que vivía al lado y que yo estaba mucho en la casa de ella, con mi papá, pero mi mamá siempre evitó. Evitó por el dolor y porque era su manera de sobrellevarlo, ¿no? Estaba pensando porque vos eras muy chiquita, Fabi, pero si en los sueños también había algo como recurrente, me imagino que durante mucho tiempo... En los sueños, caso puntual, yo lo que tuve fue que le contaba a los chicos que no lo conté al aire, o sea, yo pasé esto y me acuerdo todo, no sé por qué, pero me acuerdo todo, porque yo tenía casi 3 años, pero supongo que debe ser por esto de lo fuerte y lo traumático que es. Pero sí, cuando tuve entre 10 y 11 años... empecé a tener episodios de angustia, de llanto continuo, desde el momento que me acostaba a dormir, desde las 10 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, con mi viejo que me sostenía la vela todos los días, hasta que decidimos consultar a una psicóloga que me ayudó mucho, que en ese momento ir a un psicólogo, iban los que estaban locos, así se decía literal, te estoy hablando del año, a ver, podemos decir 80, 81. Sí, esa era la mentalidad, o sea, los locos iban a los psicólogos. Y en 3 meses me puso de pie. Ella, la psicóloga, acompañada por mis viejos, que bueno, ella lo primero que me hizo fue un test y demás. Y bueno, lo llamó a mi papá, se dio cuenta automáticamente cuál era como esa angustia sostenida, contenida, que uno a los 3 años no puede decir lo que le pasa. Claro. Pero me pasé 3 meses o más llorando absolutamente toda la noche de mi vida, desde las 10 hasta las 3, 4 de la mañana. Y bueno, ya era una situación insostenible. Claro. Juan Carlos, tu hermano Fabiana, fue paciente del doctor Jorge Coulter, que yo recién lo nombraba. Y me decía Juan Carlos que lo sacó, que le gustaba ir, que lo hacía dibujar, que le preguntaba cosas. Tal cual. Y también me contó Juan Carlos, estoy tratando de hacer un poco de memoria, que él tuvo una consecuencia de una fisura, no me acuerdo en qué parte del cuerpo, que la descubrió, en el cráneo me parece, que la descubrió un montón de tiempo después cuando fue a hacerse un estudio. Sí, exacto. Le pasó eso y bueno, mi hermano también él tenía 9 años, así que tuvo que aprender a caminar de nuevo porque se le abrió uno de los pies, estuvo mucho tiempo inválido, digamos, y bueno. Y mi hermana, que fue la que llevó la peor parte, que seguramente nos está escuchando, también lo conté hoy temprano, con una cirugía en la cabeza, que mi hermana la terminaron apilando con los fallecidos. Y que tu vieja se puso todo al hombro. Todo. Claro. Tenía que ser la que tenía que sostener. Sí, porque era la única que estaba en pie.
Así que una mujer fuerte. Bueno, justamente hablando de mujer fuerte, creo que con esto podemos sintetizar la charla con Lisandro. Empezó hablando de la resiliencia, ¿no? De todo San Justo, de que quizás a diferencia, y creo que es algo que vos repetiste hoy temprano, que en otras catástrofes a veces no se ve, y que además surgió de muchas entrevistas y charlas con el psicólogo, el psiquiatra, esta necesidad de salir adelante. Sí, sí, claramente. La necesidad de salir adelante. Pero también hay algo que yo lo planteaba hoy a la mañana como contrapartida a lo que son otras catástrofes. Sí. El problema que tiene esto es que no tenés a quién echarle la culpa. Nadie es responsable de esto. Entonces, eso es doblemente, porque yo digo, alivia, ¿viste cuando vos tenés algún problema o alguna cuestión traumática que te dicen, ah, no, porque la culpa de, qué sé yo, me voy a la inundación, yo lo nombraba hoy temprano. Hay responsables, que la justicia los haya juzgado en tiempo y forma, es otra historia. Hay responsables, decir, bueno, esta obra está mal hecha, esto no funcionó, pero esto es algo que te pasa y que te arrasa y que te atraviesa. Y hay que salir y punto, no queda otra, no hay responsables acá, es la naturaleza, no hay otra cosa. Lisandro. Sí, yo culpo a la naturaleza. Digo que el crimen es de la naturaleza porque hoy, en estos tiempos, por supuesto que el hombre ha hecho mucho daño y nos podemos echar la culpa de por qué la naturaleza nos devuelve un montón de catástrofes, pero digo, en aquel tiempo y justamente ese lugar había una inocencia en todo sentido, ¿no? Totalmente. Sí. Lisandro, reiteramos la presentación porque nos ve y nos escucha mucha gente en San Justo y alrededores. La presentación va a ser mañana del libro de esta nueva edición, ¿no? De Viento Asesino. Sí, correcto. Mañana 20:30 en los patios de la Casa de la Cultura. Ahí los esperemos estar, como siempre digo, a la altura de las circunstancias para pasar un momento donde podamos seguir contándole a la gente de distintas formas un poco más cercano, porque esto sigue, es interminable, de que se trató hace 50 años esa tremenda historia que hoy, bueno, está bien marcada como la catástrofe meteorológica más violenta de la Argentina, como digo, sustentada en una estadística que es irrefutable, más de 80 muertos, más de 600 heridos, casi 2.000 damnificados, y lo que lo hace único es que todo esto pasó en tan solo 120 segundos. Los peores 120 segundos. Un abrazo grande. Suerte mañana. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, gracias a todos. Y mil gracias, Fabi, también por compartir esto. A ustedes, está bueno, qué sé yo, hay que contar estas historias, yo siempre digo, es una manera de contarle a la gente que no lo vivió y que hoy Esther decía algo, Esther Chazarreta, que es mi vecina también, que bueno, es una mujer muy especial, ella perdió a su hija y ella decía, lo más importante es seguir por los demás, y es eso, es seguir, no hay otra. Tenemos un material también para compartir, creo que lo podemos pasar. Estamos en condiciones como para dar un cierre a toda esta historia, 50 años. ¿A qué hora fue? A las 13:55. 13:55. Cuando el cielo se hizo de noche, un calor hacía descomunal, un 10 de enero. Curiosamente, siempre con mi mamá lo hablábamos, con mi familia en general, casi todos los 10 de enero de nuestras vidas fueron atravesados por tormentas fuertes. Claro. O sea, acá, tal vez ustedes no lo tienen en cuenta porque nunca les pasó. Claro, exacto, pero hay muy pocos días como este. O sea, que no vino una tormenta, que no hubo granizo, que no hubo viento. Es impresionante. Es como una maldición, no creo en estas cosas, que algo sea así. Pero es como algo que no se puede creer, que siempre pase. Hoy no, hoy hay sol. Es verdad, igual mañana pasado llueve. Pero no, es increíble. 13:55. El recuerdo entonces en Aire de Santa Fe y este trabajo en Aire Digital también para compartir con todos ustedes. Todo lo que había pasado en esos 2 o 3 minutos, por supuesto que te vuelven a la memoria, ¿viste? Mirabas el cielo y veías todo como un cielo rojizo que daba vuelta y se movía raro. No sabíamos lo que era, ni con qué nos íbamos a encontrar, ni absolutamente nada. Parte del hotel del 3er piso se voló y parte del hotel cayó por las escaleras. Mampostería de planta baja, vidrios, puertas, ventanas, voló absolutamente todo. Estábamos pasando un tornado y no sabíamos de qué se trataba hasta que realmente pudimos salir afuera.
Y después cuando volvemos, vemos un paragolpe de un auto colgando del primer piso. Un auto había roto el frente del hotel del primer piso, pasó por sobre el alero, rompió el frente del hotel y se cruzó en un pasillo y quedó clavado contra una pared. El viento o el tornado lo levantó, lo trajo 3 cuadras volando. Fíjate vos la fuerza que habrá tenido, que él pasó por arriba del primer piso, rompió el frente y se clavó en una pared en el hotel. Ese auto hizo, aparte del tercer piso, el frente lo destruyó el auto prácticamente. Y cuando yo me acuerdo del tornado, te voy a dar una idea. ¿Viste alguna película de guerra cuando bombardean un pueblo y termina el bombardeo y hay una tanqueta dada vuelta, humeando, cadáveres, casas por la mitad, que no se puede andar? Exactamente lo mismo es el recuerdo que yo tengo del tornado. El multimedio más importante de la provincia de